Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Está en el aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Miércoles 11 de marzo, año 2020. Bueno, ayer fue un día importante en la actividad política del país. Se despejaron algunas incógnitas. Mucha gente esperaba realmente que se produjeran las decisiones anunciadas en el día de ayer. A mí, bueno, como todos los ciudadanos, con sorpresa recibimos esos anuncios, prácticamente todos, que a mí me parece que tienen un denominador común. Todos, un denominador común. ¿Cuál es ese denominador común? Que son el producto de circunstancias que no resultaron muy fácil de manejar para los partidos y para los que en ese sentido, para los que juegan el rol más destacado en su escogencia, que son los candidatos presidenciales. En los tres casos, tanto en el caso del PRM, la Fuerza del Pueblo y Guillermo Moreno. Comenzamos por, yo diría que el más relevante, porque es el mayor partido de la oposición. Por tanto, esa escogencia, el acompañante de Luis Abinader, en este caso una mujer, pues está esa escogencia jugada a gravitar en la política dominicana de manera importante. Bueno, resultó que no, los vaticinios no dieron en el clavo, porque aquí se habló de David Collado, se habló de Hito Bisonó, se habló de la Germán, en fin, de varias personas que se estuvieron supuestamente bailotando para la designación en esa posición. Y resultó, pues, una persona que nadie realmente esperaba. Y según dijo David Collado en su discurso pronunciado en el día de ayer, a él se le había ofertado la candidatura vicepresidencial del PRM. Él dijo que él había recibido ofertas tanto para encabezar boletas de partidos políticos. Supongo que ahí debe estar el PDI, porque durante bastante tiempo se habló de la posibilidad de que él encabezara la boleta del PDI, y también dijo que le habían ofertado la vicepresidencia de su propio partido, según él mismo confesó. Quiere decir que se estuvo hablando eso, pero no se llegó a ningún acuerdo. Y sobre eso hay un montón de rumores. Dicen que él hizo algunas exigencias y que no fue posible complacerlo, pero eso se discutió. Y hubo otras cosas que también se contemplaron. Probablemente, y eso se está hablando, también se llegó a considerar la posibilidad de la designación de Paliza. Alguien me dijo ayer en la mañana cuando salí de aquí, parece que es seguro que Paliza es el candidato, porque resulta que Paliza dejó la candidatura senatorial por Puerto Plata. Luego, eso confirma los rumores de que a él se le ha contemplado para designarlo como candidato a la vicepresidencia. Algunos le dan explicación, dicen que eso se consideró, pero que a última hora se pudo comprobar la inviabilidad desde el punto de vista legal de esa candidatura. Lo escuché, lo dijo en la mañana de hoy Julio Martínez Pozo. A él le escuché esa versión.
Pero claro, resulta muy curioso que sin dar mayores explicaciones, el señor presidente del Partido Revolucionario Moderno dejara la candidatura y en su lugar se designara a Ginés Burnigal. Justamente se produjo eso en el momento en el que se había anunciado que en la noche de ayer Luis Abinader haría el anuncio. Y por eso el rumor cogió bastante fuerza de que eso se iba a producir. Como dato curioso, hay que apuntar que ya en la tarde, ayer en la tarde, pues se había filtrado la información de que la señora Raquel Peña sería la acompañante de Abinader en la boleta electoral. Eso lo publicaron incluso los periódicos, todos los periódicos digitales ya tenían, en la tardecita tenían esa información. De manera que cuando Luis Abinader hizo el anuncio ya la gente conocía la información y por eso no resultó ya en ese momento una sorpresa. Pero bueno, fíjense todas las cosas que las maniobras y las posibilidades que se llegaron a acariciar. No resultó fácil y hay un montón de comentarios sobre cómo fue que ocurrieron estas cosas, objeciones que hubo a algunas figuras que se llegaron a contemplar, contradicciones muy fuertes en torno a esa designación, hubo de todo, realmente, y eso yo reitero que fue algo que se decidió a última hora después de barajar varias opciones. Y entonces, finalmente, yo reitero, fue algo que se anunció como una situación que fue el producto de un proceso más o menos tortuoso, lleno de contradicciones y de dificultades. Ahí está, por ejemplo, el Torito, que es candidato a senador por Monseñor Noel, pidiendo excusa porque ayer puso un tuit en donde él decía lo siguiente, él decía, bueno, mi querido amigo Luis Abinader, ahí no estamos de acuerdo, aunque aquí se tiene la idea de que los vices son decorativos, en este caso necesita alguien que lo acompañe, alguien que lo ayude a gobernar y que el pueblo conozca. Yo no sé quién es, imagínese usted, publicó el Torito. O sea, ya él tenía la información, en ese momento todos conocíamos ya, sabíamos a quién él se estaba refiriendo y él entendía que esa no era una buena candidatura, él no sabía, no conocía a esa persona y él pues entendía que no era una buena escogencia. Y ese es el caso del Torito que él tuvo, bueno, como dicen, se le chispoteó. Dio a conocer su opinión con respecto a esta cuestión. Y la verdad es que internamente se dicen, hubo pues muchas discusiones y muchas objeciones a algunas de las figuras que se barajaron originalmente. ¿Por qué los partidos políticos esperaron hasta el último momento? Bueno, la explicación está ahí. No es el caso de Balaguer, que le gustaba un poco ser el Alfred Hitchcock de la política y siempre tenía unas fórmulas que él anunciaba ya a última hora y le gustaba como el cierto misterio y jugaba con las expectativas de la gente. En este caso, la explicación radica precisamente en eso. Fíjense que con respecto a otras candidaturas se produjeron también muchos problemas de última hora. La verdad es que internamente los partidos políticos tienen muchísimas dificultades para manejar estas cosas y manejar sus problemas internos. Y eso que la Junta Central Electoral organizó las primarias, que yo siempre he dicho,
yo siempre he dicho, aquí no se ha ponderado realmente eso que la Junta le evitó a algunos partidos políticos, que sencillamente a todos los partidos, a las dos organizaciones políticas que tuvieron a bien acogerse a ese procedimiento de primaria organizada por la Junta Central Electoral. Ahí se evitaron muchísimos problemas, pero aún así, recuerden que se reservaron candidaturas y hubo alianzas, y bueno, la escogencia de esos candidatos que fueron reservados llenar la cuota de género, las posiciones que se reservaron todo eso ha resultado sumamente traumático, sobre todo en el principal partido de la oposición. Todo eso hace recordar los conflictos que generalmente se han producido en esa organización política, la historia de esa organización política. Y yo hablo de esa organización política porque a mí me parece que eso es un desprendimiento del PRD, y la historia del PRD aplica como historia del PRM, y la historia de esos grupos políticos ha sido conflictos permanentes y muchas reyertas cuando están en el poder. Y entonces esas dificultades para designar nada más y nada menos que al acompañante en la boleta del partido de gobierno, del partido que pudiera realmente, que según las encuestas tiene posibilidades de convertirse en partido de gobierno, pues eso yo creo que hace recordar aquel pasado. Bueno, sobre la designación como tal, yo no conozco a la señora, todo el mundo coincide en que es una dama prestante de la sociedad santiaguera, empresaria, académica. Eso yo creo que está fuera de duda de que se trata realmente de una dama prestante. El asunto es el impacto político de esa designación, que eso es otra cosa. El impacto político suma, es una buena escogencia. A mí honestamente me parece que no. Porque lo primero es que ahora tú tienes que darle chance. El proyecto tiene que darla a conocer. Normalmente las figuras que acompañan, sobre todo cuando hay una competencia del tipo que se tiene hoy, si la oposición cree que la tiene toda consigo, está haciendo un mal cálculo. Porque, déjenme decirle una cosa, faltan 2 meses. Y en 2 meses van a ocurrir, como dice Miguel Vargas dice, van a ocurrir muchísimas cosas en estos 2 meses. Y es verdad, espérelo para que usted vea. Muchas cosas van a ocurrir. Y yo más adelante le puedo explicar por qué. Entonces, ahora usted tiene que darle la oportunidad. El proyecto político tiene que presentar a esta persona para que la conozcan. No es lo mismo que cuando usted tiene una persona que es capaz de soplar ese proyecto y generar, para decirlo de alguna manera, una especie de viento de cola que impulse, porque hay figuras que pueden realmente, son de tanta ascendencia, de tanta prestancia, que pueden producir ese efecto, y normalmente es lo que se busca. ¿Qué es lo que hace un vicepresidente? Bueno, un vicepresidente es el segundo a bordo. El segundo a bordo tiene que tener un perfil determinado, y entonces usted tiene que ver si realmente una persona que nunca ha dicho un discurso político puede tener ese perfil. Hay gente que fácilmente conectan y que tienen la inteligencia política natural como para insertarse rápidamente y comenzar a hacer aporte.
porque la sociedad les reconoce unos méritos y porque es bien valorada en distintos círculos a nivel de una nación, de una sociedad. Entonces es una persona que ahora tiene que darse a conocer y habría que ver si realmente puede producir esos efectos. Mientras tanto, lo que hay es cierta inconformidad con una designación que definitivamente a lo interno no ha caído bien. A lo interno no ha caído bien. Y yo creo que eso yo no lo tengo que explicar no tengo que explicarlo mucho. En las dos actividades que nosotros vimos en las que se hicieron los anuncios, yo creo que hablan por sí solas. Hablan por sí solas. Además de todo lo que precedió la designación. Eso se hizo contra el tiempo y producto de un montón de circunstancias que no eran circunstancias que pudieran testimoniar una ponderación tranquila de la designación, sino algo que se hizo a la carrera, reitero, como consecuencia de un montón de circunstancias que estaban prácticamente fuera de control. Entonces, yo creo que eso, de entrada, lo que genera es un clima que no suma, algo que no ha tenido ese impacto sumatorio. Habrá que ver si con el tiempo, entonces, esa persona es capaz de sacar lo que tiene y hacer aportes a ese proyecto político. Entonces, ahí hubo circunstancias, por ejemplo, lo de Collado habla claramente de que ahí hubo un fracaso, de que hubo unas negociaciones que fracasaron y de que ese fracaso tuvo un efecto paralizante en un grupo del proyecto PRM. Porque lo que dijo ayer David Collado, eso es lo que se puede traducir como eso. Se puede traducir como eso. Si bien él dijo que no iba a asumir ningún tipo de posición adversa al partido al que él pertenece, que no iba a ser parte de ningún otro proyecto, pero yo creo que estuvo claro que tampoco él fue mostró esa gran disposición de dar sin nada a cambio lo que supuestamente él quiso negociar. Si no hubo un acuerdo es porque no realmente fue posible conciliar las dos posiciones. Y si es así, tú no vas a regalar lo que no diste a cambio de nada o lo que trataste de vender de alguna manera. Y creo que eso quedó claro en el discurso que él pronunció, que a mí me parece, dicho sea de paso, que fue un discurso dicho en un momento que para él no era el mejor momento. Para él no era el mejor momento. Yo hubiera preferido un poco apartarme, porque ¿qué ocurre? Él dice, fija su posición después que Luis Abinader ya ha hecho su anuncio. Y entonces él queda como la novia que no recibió la oferta de matrimonio, de compromiso. Y yo hubiera evitado eso haciendo con tiempo mi anuncio. Y él resulta el gran perdedor en todo esto, porque ahora él queda al margen. Un político
un político que está comenzando, porque David Collado prácticamente se puede decir, aunque ya él ha sido legislador y eso, pero se puede decir que es un político joven que está apenas iniciando una carrera, pero se ve marginado después de haber tenido el gobierno del Distrito Nacional en sus manos y él queda al margen. Yo le escuché decir, creo que fue a Tuey de Camps hace mucho tiempo, una frase, él dijo, el político que no aspira lo dejan solo. Creo que fue a él que yo le escuché eso. El político que no aspira lo dejan solo. Y es así, y eso es así. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente él no está en la tómbola. Y la gente tiende a militar en aquellos grupos partidarios en donde pues hay las expectativas de cuotas de poder. Y entonces queda marginado y yo creo que en todo esto es un perdedor. Pues sale afectado porque definitivamente ni una cosa ni la otra se dieron en el caso de él. Leonel Fernández, a mí honestamente me dio un poco de pena eso porque yo vi a un doctor Leonel Fernández hacer un anuncio un poco cabizbajo. Yo creo que eso fue más que notorio, ahí no hubo realmente entusiasmo. Se vio que la designación de Sergio Elena, ahí el único que tenía una carita fresca, una carita de complacencia, era Quique Antún y Rogelio Genao, porque eso probablemente, lo más probable es que sea o sin probablemente, ese es un plus para ellos, para el Partido Reformista, que lograron que el doctor Leonel Fernández escogiera como su acompañante en la boleta electoral a una persona de ese litoral. Aunque no tuviera realmente la suficiente ascendencia, aunque no fuera la candidata más idónea. Porque bueno, Sergio Elena, todo el mundo sabe, todo el mundo la conoce, es una persona que está en la política desde hace muchísimo tiempo, pero yo creo que en términos políticos se pudiera decir que es un típico caso de persona que está casi agotando su ciclo. Aunque en política es difícil hablar así, la verdad es difícil hablar así, pero si usted analiza la trayectoria, eso es como el que ha estado viajando sin ir muy lejos. El que ha estado de viaje y que no ha llegado muy lejos. Y no quiero con esto realmente disminuir a nadie. Yo creo que es una persona que tiene su valía. Pero estamos hablando de la candidatura vicepresidencial de un hombre que primero tuvo a Jaime David como su acompañante, que fue una fórmula que triunfó. Después tuvo a un hombre del calibre de Rafael Albuquerque, una autoridad en derecho laboral, no solo una figura, se pudiera decir que uno de los grandes especialistas en derecho laboral que tenemos en la región, y además de eso un político de mucho fuste, de una tremenda experiencia. Y entonces esta decisión realmente, con esa decisión, el doctor Fernández no permanece a esa altura a la que estuvo en lo que tiene que ver con esto en ocasiones anteriores. Y yo creo que el ambiente que había en esa rueda de prensa de ayer habla mucho, y el propio rostro del doctor Fernández, no había ahí entusiasmo, y eso fue una decisión que se ve que de última hora.
ni siquiera estaba presente la persona que se escogió, lo que dice claramente que hubo cierta improvisación ahí. Ni siquiera estaba presente, no había entusiasmo. Cuando usted contrasta cómo fue la designación de Margarita Cedeño con lo que ocurrió ayer, el impacto de esa escogencia de Gonzalo Castillo en una actividad en donde realmente la algarabía fue más que notoria, y además de eso, el impacto de la escogencia a nivel de todo el país. Cuando usted hace la comparación, el gran ganador en lo que tiene que ver con esa ficha que tenían, que podían mover los distintos jugadores políticos, el que mejor la colocó fue el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Gonzalo Castillo, indiscutiblemente con la escogencia de una persona que es agradable, es una persona que la gente la valora, que ha hecho un trabajo, que tiene el perfil porque ha desempeñado exitosamente esa posición. Yo creo que ha sentado cátedra de qué cosa es un vicepresidente, cómo es que tiene que manejarse en una posición como esa, y además de eso cumplir con muchísimas otras funciones. Ella lo ha hecho bastante bien y es una persona que conoce de la política dominicana, que es inteligente, que tiene realmente una gran experiencia de Estado acumulada. Y entonces, realmente cuando se hace la comparación, yo creo que ahí realmente, ahí el PLD pues hizo un movimiento interesante, el movimiento más inteligente, y es el que está llamado a sacarle el mejor provecho. Además de eso, lo hizo con tiempo. Y eso no fue el producto de que yo quise esto, pero que no pude, y que tuve resistencia por aquí, que se me armó un lío allá. No, eso fue el producto de algo que se pensó con tiempo, y realmente la forma en que eso se asumió dice claramente que hubo una correcta interpretación de lo que la organización entendía que era lo correcto. Y el impacto que eso tuvo, creo que habla claramente de la certeza de la decisión. Entonces, bueno, pues ahí el PLD tiene esa ventaja. Pues yo creo que ahí se estuvo hablando de que hubo unos esfuerzos que hizo el doctor Fernández para hacerse acompañar de una figura prestante, que no fue posible eso. Si lo que se dice es cierto, pues uno entiende también el porqué del rechazo a la propuesta de esa figura, que no tiene realmente necesidad de involucrarse en estos asuntos, mucho menos a esta altura de juego, y prácticamente sin posibilidad ninguna. No es fácil. Pero bueno, jugó esa ficha el doctor Fernández, y creo que ahí hubo una circunstancia que no le permitieron a él hacer la escogencia que a él le hubiera gustado. Y finalmente lo de Guillermo Moreno es algo que a mí esa sí me sorprendió. A mí honestamente creo que es la única que me causó, porque yo daba por un hecho que iba a ser Minú Tavares. Para mí eso se caía de la mata. Es una mujer, y hacerse acompañar de una mujer cuando hoy en día se reconoce más que nunca el derecho que tiene la mujer a participar, y el mensaje que se mandaba con eso, yo creo que hacía de Minú la mejor candidata. Es una mujer ya con un background político
experiencia, una mujer que maneja los distintos temas, que se expresa con fluidez. Y bueno, dábamos por sentado que esa iba a ser la escogencia, pero resulta que salió Guillermo Moreno con una figura que nadie conoce y que realmente habría que ver. Es como el caso de la señora de Santiago, que por cierto, ¿cuáles son los criterios que hay que seguir para escoger a un acompañante en la boleta presidencial? ¿Cuáles son los criterios? Porque eso es lo que permite evaluar la decisión. Se supone que es un complemento. Si usted, por ejemplo, es de San Juan de la Maguana, como el caso, por ejemplo, de Danilo Medina, hacerse acompañar de un candidato de San Juan, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque a veces si tú eres de San Juan, bueno, pues tú tratas de que gente de otras zonas geográficas pudieran ver un atractivo en tu acompañante. A veces, bueno, la sociedad santiaguera pesa mucho. Santiago es Santiago, eso es el Cibao, el corazón. Pero Luis Abinader también es de ahí. De ahí es que viene esa familia. Entonces, además de eso, el sector al que tú representas, si tú eres un empresario, tú te puedes buscar una figura que lidere, que tenga ascendencia en otros ámbitos sociales, un poco para, qué sé yo, para compensar, pero también es empresaria igual que Luis Abinader, además de economista igual que Luis Abinader. Entonces, bueno, me parece a mí que hay algunos criterios ahí que no se tomaron en consideración, pero creo que fue el producto de un corre-corre de última hora, salvando dificultades y presionado un poco por el plazo. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces volvemos con otros asuntos. Bueno, ¿qué pasó con Paliza en Puerto Plata? Esa es una pregunta que mucha gente se está haciendo. Y hay muchas conjeturas, pero creo que la respuesta concisa, precisa a esa interrogante la vamos a conocer más adelante. Pero eso llama poderosamente la atención, tratándose nada más y nada menos que del presidente de la organización, presidente del PRM, que era candidato a senador. Y, por cierto, hay un dato, según estuve viendo, la señora escogida para acompañar a Luis Abinader en la boleta electoral, su esposo, que falleció, era hermano de la esposa del senador Paliza. Quiere decir que hay una relación ahí que probablemente explican la designación. Pero bueno, ocurrió eso. Hoy se seguirá discutiendo el asunto de la designación del procurador para asuntos de delitos electorales. Ayer se publicó un video. Por eso yo siempre he sido partidario de que las cosas, mientras más se difundan, mientras más transparencia hay, es mejor. Porque a veces
mucha gente se confunde con el discurso de ciertos grupos. Siempre se presentó al PLD como el partido que se oponía a la designación de un procurador para asuntos de delitos electorales independientes. Se vendió esa idea y la oposición, pues, que ha venido haciendo críticas a la Junta, todo el proceso, pues se ha vendido como la víctima. Se ha vendido como la víctima y vendiéndose como la víctima, poquito a poco ha ido consiguiendo el control de muchas cosas y ha ido realmente pues arrancando concesiones. Miren el mismo caso de la Junta Central Electoral. Siempre se ha vendido la idea como que la Junta era del PLD. Esa idea se ha vendido como que la Junta es una Junta del PLD. Y los que están ahí son cuadros políticos del Partido de la Liberación Dominicana. Y resulta que no. Resulta que eso está muy lejos de ser así. Esas son gente que aquí se escogió por consenso. Y probablemente quienes más insistieron en eso en la designación de esos que están ahí, son precisamente los que después más han cuestionado la Junta Central Electoral. Y entonces, si usted calcula, estamos hablando de una Junta que realmente es una Junta que no tiene compromiso ninguno con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que son gente honorable que han querido hacer un buen trabajo, pero poquito a poco, ahí ahora hay unos observadores, entre esos observadores hay sectores, hay grupos que son claramente pro oposición, incluyendo Participación Ciudadana, que tiene, que si yo cuento, 1000 y pico de observadores, pero todo el mundo sabe quién es Participación Ciudadana. Los informes de Participación Ciudadana son un referente para una serie de grupos aquí, pero todo el mundo sabe que esa es una organización que es un brazo político dentro de la sociedad civil de la oposición. Pero está en el diálogo, es observadora, ahora va a ser veedora. Y entonces hay una serie. Yo creo que poquito a poco, si antes se podía hablar de equilibrio, pero poquito a poco la oposición ha ido metiendo. Ahora quieren designar directamente una figura que lo acomode a ellos como procurador de delitos electorales. Y están proponiendo a Jenny Berenice. Jenny Berenice, todo el mundo sabe que fue fiscal del Distrito Nacional durante unos años aquí. Siempre la oposición la valoró. Yo creo que ella no fue mala como fiscal. No creo que sea mala como fiscal. Yo no le objeto nada. La verdad, yo no le objeto nada. Aunque yo creo que ella tiene una posición política que, desde mi punto de vista, no así desde el punto de vista del PLD, porque el PLD a ella no la ha objetado para nada, pero para mí ella no califica para una posición como esa. Ese es mi punto de vista personal. ¿Por qué? Bueno, porque ella, una persona que dice que a ella la están vigilando, eso implica una posición política. O que dice que es un fraude. Ella publicó hoy un mensaje en donde dice, déjeme ver si yo lo encuentro por aquí, que ella dice una información: la ex fiscal del Distrito Nacional y actual Procuradora General de la Corte de Apelación, Jenny Berenice Reynoso, calificó de ilegal el concurso que realiza el Ministerio Público para la designación de nuevos fiscales y llenado de vacantes de posiciones vencidas.
reiteramos enfáticamente, es un fraude a la ley. Es un fraude a la ley. Y claro está sus denuncias apuntan directamente hacia un sector determinado. Es un fraude, dice ella. Y ustedes recuerdan lo que se suscitó a raíz del vencimiento de su plazo como fiscal del Distrito Nacional, que ella se estuvo hablando de que si ella se iba a presentar para continuar en la posición. El asunto es que ya el plazo se vencía y la ley no contemplaba esa posibilidad. Y como se trataba de una persona que estaba dentro de la carrera, bueno, ella ahora es procuradora de Corte de Apelación. Y yo creo que lo que está ocurriendo, hay un grupo de fiscales ahí que tiene objeciones a ese concurso que se está haciendo. Yo creo que eso habla muy bien de cómo se ha estado manejando aquí el Ministerio Público, que como decía Francisco Javier García ayer en la discusión que hubo en el marco del Consejo Económico y Social, hay una figura que es el jefe del Ministerio Público que la designa por decreto el presidente de la República. Pero el Ministerio Público como tal, que es uno solo, está repleto de profesionales que son profesionales de carrera y gente que tiene ahí 30 años, que tiene 20 años. Gente que tiene 20 años. Miren, ahora hay unos grupos, los jóvenes que participan que han estado haciendo propuestas. Pues ellos hicieron una lista de personas que proponen, que entienden, que reúnen las condiciones, y hay que ver lo que yo no sé realmente, porque en el Ministerio Público hay un montón de gente que puede realizar perfectamente esas funciones. Un montón de gente que ha hecho su trabajo dignamente como representante del Ministerio Público. Y entonces, ¿qué te dice a ti? El hecho de que tú puedas identificar rápidamente gente con condiciones, eso te dice a ti que hay ahí perfectamente, que no es verdad que ahí se ha llevado a esas posiciones a cuadros políticos. La inmensa mayoría son muchachos, gente joven que trabaja y que ha desempeñado esos cargos con mucha dignidad y que son capaces y serios. Y esa discusión que hay ahora, yo creo que, bueno, es producto de un momento político que está viviendo. Esas son cosas que hay que verlas así, de un momento político que está viviendo el país. Y naturalmente hay gente que siempre en esos momentos políticos trata de apuntalarse. Y eso ocurre porque indiscutiblemente que dependiendo de cómo usted se maneje, usted puede tener más posibilidades o menos posibilidades que otros, porque eso es así en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Si nos pregunten en Estados Unidos, porque la discusión grande a la hora de designar un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que bajo el alegato de que el PLD ha pretendido manipularlo todo, entonces paulatinamente han ido arrancando concesiones. Miren el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral. Analicen el desempeño del Tribunal Superior Electoral. ¿Ustedes han oído alguna queja de la oposición con respecto a eso? Y el PLD no se ha quejado de nada. El PLD no se ha quejado de nada.
pregúntenle al doctor Leonel Fernández qué él considera de Jenny Berenice. Pregúntenle al doctor Leonel Fernández. Entonces, el asunto es que, pues, hay situaciones que, como decía Campo Amor, ¿verdad? Depende del color del cristal con que se mire. Pero yo estoy confiado en que habrá realmente una decisión. Y lo que planteó en la discusión, el encontronazo que hubo en el seno del Consejo Económico y Social entre Francisco Javier García, que no es abogado, pero que exhibió un gran dominio del asunto, eso pone realmente de manifiesto la lógica del planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso es que yo digo, a mí me gustan que se ventilen las cosas, porque en esas discusiones es que se ve realmente quién es quién. Y se puede realmente apreciar el valor de lo que plantean, de los planteamientos de cada quien. Lo que se dice, lo que dijo Francisco Javier García ahí en esa reunión, es un asunto que los argumentos son realmente demoledores. Son demoledores. Porque cuando tú criticas la escogencia, tú criticas un concurso que se está haciendo. Y déjeme decirle que el concurso es un concurso, como su nombre lo dice. Pero entonces tú, cuando tienes la oportunidad, tú quieres imponer una designación de dedo. Tú quieres imponer una designación de dedo. Entonces eso dice claramente de qué es lo que hay qué es lo que tú eres en esencia. Y si así es, si tú llegas, así es que tú vas a manejar las cosas, pues nosotros estaremos ya condenados aquí a ver muchas insensateces, porque el norte tiene que ser obligatoriamente lo que establecen la Constitución y las leyes, y eso yo creo que es lo que le da fuerza al planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Usted puede perfectamente escoger un grupo de gente del Ministerio Público con capacidad para desempeñar esas funciones y darle la oportunidad al competente para hacer la designación a que haga la escogencia. Y nos mantenemos dentro de lo que es la legalidad. Y esa es la cuestión. Entonces, yo creo que estamos viendo muchas cosas interesantes. Y el debate, por eso yo digo, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Vargas. Ustedes verán, en estos 2 meses que quedan, de aquí a las elecciones presidenciales, usted verá cosas. Yo creo que el debate ahora, superadas las dificultades, las aprensiones, y yo supongo que los cuestionamientos que habían a la Junta Central Electoral, podremos entonces centrarnos en la discusión de los temas que son importantes, de los temas que son trascendentes. ¿Qué es lo que tú propones? Bueno, tú propones un cambio, pero ¿para dónde es que vamos a cambiar? Vamos a ver, vamos a discutir eso. Y una justa valoración de lo que se ha estado haciendo desde el gobierno. Aquí no hemos discutido el discurso de Danilo Medina, de rendición de cuentas. Se supone que en un momento como este deberíamos estar todavía discutiendo eso. Esas son las cosas que hay que discutir. Y ese proceso de discusión, usted verá, con una fuerza política que ha tenido mucha ascendencia cuando se trata de regateo y cuando se trata de hacer acusaciones, pero a la hora de hacer planteamientos concretos sobre hacia dónde debe encaminarse el país, pues ahí ha mostrado realmente dificultades serias, por una razón sencilla, y es que si a usted
Si a usted lo superaron habiendo tenido la oportunidad de gobernar durante 12 años, es difícil el empuje contra la lógica del que ha sido más exitoso. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere, porque hoy el tiempo se terminó.